¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias por Chilevisión y CNN Chile. Vamos a comenzar con el registro que captó el momento en que un encapuchado atacó a un trabajador forestal en Curanilahue. El ataque habría terminado con 3 personas heridas y 7 maquinarias destruidas y se convirtió en el tercer atentado en las últimas 24 horas en la macrozona sur. Este registro muestra una vez más el impactante poder de fuego y violencia que se vive en la macrozona sur. Mucho temor, pues imagínense, a mí me patearon, si puede enfocar, mira, ahí están los casquillos botados abajo en el suelo, me patearon, ahí están los casquillos. Al lado de mi cabeza mandaron esos 3 disparos. Eran muchos y lo disparaban y los quemaron los Charlie. El video subido a redes sociales fue captado por una camioneta en la zona de Trongol, bajo la región del Biobío. Atención a la secuencia. En el trayecto se observa el camino entre el límite de las comunas de Los Álamos y Curanilahue. De pronto, el chofer disminuye la velocidad, al parecer por el humo que se podía apreciar desde ese lugar. En ese minuto aparece un vehículo rojo que figura como propiedad de la forestal Antilemu, que rápidamente se acerca. Ahí desciende un sujeto con arma en mano, dispara amenazando al chofer del vehículo menor, quien trata de escapar del ataque. Quien no alcanza a hacerlo es el conductor del camión. Con el fusil en la cabeza, me ascendieron del camión abajo, me patearon bien pateado y me quitaron el camión y posterior lo quemaron. Esta cosa está así aquí, ya nadie para esto. ¿Lo golpearon, le pegaron? Sí, me golpearon. Junto a un experto en seguridad analizamos el registro, en particular el equipamiento que porta el encapuchado armado y quien protagoniza el atraco. Sospechoso de una conducta paramilitar, vestido, digamos, con casco, con botas, digamos, de tipo militar, indumentaria, se ve un chaleco que podría ser un chaleco antibala, pero me da la impresión que no, porque se ve que vibra demasiado. El ataque al conductor del camión es un ataque violento, agresivo, y al parecer el arma de fuego no es un fusil, al parecer sería una escopeta. En total, 3 trabajadores terminaron heridos, uno por disparo, otro por golpe con arma en la cadera y el último con trauma auditivo. Además, 10 maquinarias resultaron quemadas, todas de empresas forestales. Pero más llama la atención el grado de impunidad que se ha instalado, en donde no hay culpables ni sospechosos siquiera de lo que está ocurriendo hoy día en las zonas rurales y en los bosques de la macrozona sur del país. El ataque se suma al asesinato de Edgardo Huenteo en Tirúa y a la quema de cabañas en el lago Lanalhue. Todos hechos ocurridos en las últimas 24 horas. Una pena muy grande lo que está pasando en Chile, en esta región. Quien se adjudicó este atentado incendiario es la resistencia mapuche Lafkenche. ¿Y qué exigía? Exigía la libertad de 8 de sus integrantes que fueron condenados en diciembre pasado por el asesinato de un comunero mapuche, don Eleodoro Raimán. Con esas orgánicas radicalizadas y terroristas no se dialoga. Hechos que no hacen más que seguir encendiendo el debate sobre la militarización en la macrozona sur. Durante meses nos han tenido con un estado de excepción que no ha servido y queremos que de una vez por todas, tanto el gobierno que está actualmente ejerciendo como aquel que va a asumir el 11 de marzo, se haga presente en el territorio, converse con nosotros. Medida que tiene un futuro incierto, al igual que la seguridad para todos quienes viven constantemente con el miedo. Y una mujer de 32 años perdió la vida mientras se sometía a un procedimiento estético en una clínica clandestina en la comuna de Las Condes. Los supuestos cirujanos realizaban las intervenciones en su casa particular, que ya había sido fiscalizada y clausurada en otras 2 ocasiones anteriores. Era una casa, no era una clínica. Y en una pieza tenían una camilla y en esa camilla ellos realizaban esos procedimientos. Yo no tenía idea que esto seguía sucediendo hasta hoy día. 10 de la noche, comuna de Las Condes. Yo estaba en mi domicilio y escuché gritos, muchos gritos. Entonces yo pensaba que algo le había pasado a alguno de mis vecinos. Efectivamente, los llamados de auxilio provenían de la casa de sus vecinos. Juan Cristóbal ofreció ayuda e inmediatamente le abrieron el portón. Allí se encontró con el peor de los escenarios. Estaban arrastrando a una señorita hacia un vehículo, intentando reanimarla porque está
no estaba consciente. Se trataba de Leslie Vergara Pavés, de 32 años. Había llegado al inmueble para realizarse una cirugía estética. Mi amiga fue para allá, ya que le recomendaron el lugar. Tenía otras amigas que se habían realizado procedimientos. Ella fue para allá a ponerse colágeno en los glúteos. Leslie le había pedido a su amiga que la fuera a buscar después de la intervención quirúrgica. Llegó al lugar, pero no la encontró. Tampoco a los especialistas que la estaban atendiendo. Me abrieron la puerta y me dijeron que Mónica Flores, que Jorge Flores y Teresa Díaz no estaban porque se habían llevado a mi amiga a la clínica porque se había sentido mal. Pero no la habían llevado a la clínica de inmediato. La señora Teresa, que es la mayor, no quería llevarla, quería reanimarla y ver si lograba salvarla, ella. Me imagino para evitar algún conflicto. Cuando por fin la trasladaron ya era demasiado tarde. Leslie falleció en el camino. En medio del escándalo, sus cercanos llamaron a carabineros que llegaron a inspeccionar el supuesto centro de cirugía estética. Que al interior de este inmueble, el cual no tiene ningún logo ni nada por el estilo alusivo a una clínica o algo por el estilo, existían distintos insumos para llevar a cabo este tipo de operaciones. Pero la dirección del recinto resultaba familiar, también los nombres de los implicados. Yo me imaginaba lo peor, como lo peor de que iba a quedar sin pierna. Ellas seguían diciendo que era ácido hialurónico y después yo fui donde un cirujano plástico porque se me reventó a mí el glúteo. Fue en 2019 cuando la Seremi de Salud fiscalizaba ese mismo domicilio que entonces operaba como una supuesta peluquería. Esto es una sabanilla. ¿Y cuáles son esas Allá hay azules? gata. Pero al interior encontraron todo tipo de insumos correspondientes a procedimientos estéticos. El local fue clausurado y hasta el día de hoy no cuenta con ninguna patente. Pese a las acciones antes mencionadas y haciendo caso omiso a la normativa, los dueños de este recinto continuaron con sus actividades bajo completa clandestinidad. Los supuestos profesionales son una madre y sus 2 hijos, quienes hace años se desempeñaban en el rubro. La mujer figura en internet como doctor en medicina, pero su nombre no aparece en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, tampoco su hijo. Y son personas que físicamente permanecen en este domicilio, residen en el domicilio. La estamos verificando con el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, para establecer algún tipo de registro de conocimientos, estudios o validaciones de título. Una de los 3 implicados sí se vincula al área de la salud. Mónica Flores es técnico en enfermería, pero la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica no reconoce a ninguno en sus registros. Además, la dirección del establecimiento tampoco figura en el listado de centros de estética con resolución sanitaria. Ella estaba agendada para la primera sesión el martes de la semana pasada y cuando llegamos, Mónica Flores, Jorge Flores y Teresa Díaz dijeron que no la podían atender ya que estaban súper cansados, que habían realizado hasta una liposucción ahí en su lugar donde atendían y que habían realizado otra serie de procedimientos. Por eso Leslie tuvo que armarse de paciencia para su anhelada cirugía. Se tiene que hacer justicia por mi amiga y no solo por mi amiga, sino por todas las chicas a las que ellos tienen en esa situación. Los detenidos serán formalizados el próximo sábado debido a que aún hay exámenes pendientes en el servicio médico legal. Ella iba por el aumento de glúteos que ya se había hecho en la primera sesión y ahora no sé qué pasó. Según ellos fue anestesia. Que por eso le dio esta descompensación, entre comillas, que al final le dio un paro y después, porque no la trajeron, se murió en el camino. Pese a que ya lo era, quería verse y sentirse siempre bonita. Eso relatan las amigas de Leslie Vergara Pavés, de 32 años, fue lo que la llevó a caer en las manos de Teresa Díaz y sus hijos Mónica y Jorge Flores, que pese a no serlo, se desempeñaban como supuestos cirujanos plásticos, realizando riesgosos procedimientos como el que le habría costado la vida a la joven víctima, quien además era madre de una pequeña de 10 años de edad. Jorge les dijo, no, yo hice tantos cursos y fui el primero en los cursos y soy casi el más seco en lo que estoy haciendo y confianza. Entonces, claro, las niñas se confían, si tú vas a una parte y te dicen eso, te confías. Leslie había concurrido a la supuesta clínica estética para una segunda sesión de inyecciones que supuestamente la ayudarían a conseguir un aumento de glúteos, como declararon sus amigas. Por lo mismo, su cuerpo será examinado por las autoridades forenses. Lloraba la amiga, a la que ustedes han entrevistado, ella lloraba y decía, se murió, un paro, se murió, pero era desgarrador. Y luego llegó la mamá y ahí fue mucho más complicado. La mamá no lloraba, eran alaridos.
y estuvieron, no sé, nosotros nos escuchamos hasta la 1 de la mañana, 1:30, ya el llanto, todo. Las acusaciones contra Teresa Díaz, la mujer que realizaba los procedimientos acompañada de sus hijos, son graves. De hecho, en Chilevisión ya habíamos evidenciado a través de una serie de reportajes en los últimos 3 años los testimonios de algunas de las casi 30 mujeres que dicen haber sufrido graves complicaciones médicas tras recibir inyecciones de silicona industrial. Si estoy mirando, ¿se va a poner más nervioso? No. ¿Te va a poner más nervioso y te va a poner más? Entonces mejor hagámoslo. No, si está puesta la anestesia. Y están los carabineros aquí. Oye, nos están filmando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. Señor carabinero. La madre de Lindsay Urtubia grabó este video el 2019 cuando acudieron a la casa de Teresa Díaz y sus hijos para que le aspiraran del cuerpo el material que días antes le habían inyectado y que se le estaba saliendo de las caderas y los labios, lo que le provocaba fuertes dolores. Y esta persona supuestamente me puso ácido hialurónico, el cual resulta que yo casi me morí, estuve en la UCI y era silicona industrial. Esta mujer advierte que comenzó a sospechar que algo no andaba bien cuando una de las cicatrices se abrió. Yo le dije que se me estaba saliendo y me dijo, pónete un parche con la gotita y si no tienes gotita, pónete esmalte de uña. Y yo dije, ¿qué ondas? Y ella sigue siendo lo mismo hace muchos años, ya la han formado como 5ª vez ya. Y ella hace pasar como que pone ácido hialurónico y al fin y al cabo es silicona que la compra en Tacna, como también tiene los títulos falsos. Lindsay debió atravesar por complejas cirugías para recuperar su salud. Aún así no ha logrado remover por completo de su organismo la silicona industrial que le inyectaron. En realidad nunca podrá hacerlo. Los médicos le advirtieron que eliminar los polímeros del cuerpo es extremadamente difícil y riesgoso. Quedó con dolorosas secuelas que asegura aumentan la impotencia que siente, ya que hasta ahora no ha conseguido justicia. Demandó a los dueños de la supuesta clínica el 2019. Hoy el fallecimiento de Leslie Vergara se suma al largo historial de denuncias que enfrentan Teresa Díaz y sus hijos. Bueno, y ahora revisamos una polémica que ha ido creciendo porque 24 horas después de su nombramiento, 2 autoridades del futuro gobierno fueron cuestionadas por sus antecedentes. Al próximo subsecretario de Fuerzas Armadas se le critica su paso por la Universidad Arcis, mientras que el futuro subsecretario de Previsión Social es impugnado por su rol en la implementación del CAE. ¿Crees que esto lo debiera derivar a seguridad pública o a vivienda? Pensaba a quién enviarlo. Hacérselo llegar a la Tatiana Rojas, que es la sede de vivienda. Delegaba los envíos. Sus nuevos subsecretarios presentes en los planes del presidente electo que ya piensa en el trabajo de su gabinete a partir de marzo. Hemos tenido muchas variables en consideración para presentarle, insistimos, el equipo que creemos tiene mejores chances de poder desplegar el programa de gobierno. Equipo donde un nombre generó ruido entre los parlamentarios: Galo Edelstein, futuro subsecretario de las Fuerzas Armadas, militante del PC y ex vicerrector de gestión de la cerrada Universidad Arcis, último punto por el que hoy se le cuestiona. Es un personero que estuvo íntimamente ligado al desfalco de los fondos de la Universidad de Arcis. Tuvo una relación comprobada con el régimen venezolano. No puede estar en un cargo de tanta relevancia. Yo fui miembro de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados y nunca se aclararon totalmente las cosas que ahí ocurrieron. Ya, pero eso se lo voy a pasar a la persona encargada de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Queríamos ver si por intermedio suyo, si pudiéramos tener una entrevista con el subsecretario. Sí, pero que eso no sea con Galo. Sí. Cuestionamientos no respondidos por el presidente electo, que ya concreta tareas para el próximo subsecretario, que es defendido desde el Partido Comunista. Es la persona mejor indicada para asumir como subsecretario de las Fuerzas Armadas. No solo es un profesional brillante en todas las áreas en las que se ha desempeñado, incluido el curso de la NEPE que obtuvo la mejor calificación. Cristian Larraín, el futuro subsecretario de Previsión Social, es otro cuestionado, futura autoridad del gobierno de Boric, que en 2005 trabajó en la implementación del crédito con aval del Estado. La persona que ha sido criticada por haber creado y administrado el CAE hoy día se ha incorporado a un gobierno que justamente conducirán las mismas personas que criticaron el CAE.
Los últimos nombramientos de subsecretarios resultan completamente inentendibles. Que se nombre subsecretario de Previsión Social a una de las personas que creó el CAE. Hay veces donde ciertos profesionales cumplen un rol técnico muy específico, no son los tomadores de decisiones, no son aquellos que diseñan las políticas públicas. Nuevos subsecretarios de Gabriel Boric que forman parte de la lista de los 39 que llegarán en marzo. Algunos de ellos se dejaron ver este miércoles en la llamada Moneda Chica, donde empiezan las primeras reuniones de coordinación con los ministros. Y las siguientes son las imágenes de las cámaras corporales que están utilizando los inspectores municipales de Estación Central para realizar procedimientos en conjunto con carabineros con el fin de detectar a quienes incluso se refugian en el metro después de cometer delitos para evadir los controles policiales. Son cerca de las 9 de la mañana en la comuna de Quinta Normal. Inspectores municipales y carabineros ingresan a las dependencias del metro Gruta de Lourdes. El objetivo, capturar a 3 hombres quienes se habían fugado a pie luego de una persecución en vehículo. Colisionan con una camioneta, desde la cual descienden y se dan a la fuga hasta el metro Lourdes. El funcionario municipal, en conjunto con el carabinero, dan seguimiento por la estación de tren o de la estación de metro para lograr la pronta detención del sujeto que huía. Todo comenzó en Estación Central, cuando el sujeto a bordo de un vehículo se estaciona en un lugar no habilitado. Esto llama la atención de los inspectores municipales, quienes se acercan para fiscalizarlo, pero con una maniobra de escape, el auto se da a la fuga. Lo que intensifica o lo que conlleva a tener mayor apoyo de personal de carabineros para poder lograr la detención de este sujeto que huía de un simple control policial. Una vez con las personas detenidas, se logra constatar que el vehículo mantenía una orden por encargo por robo y mantenían al interior de este especies varias, celulares y otros accesorios. La persecución tuvo origen en Estación Central, pero se extendió por diversas comunas, en donde los inspectores, en conjunto con carabineros, lograron el objetivo. Hechos que aseguran ocurren todos los días. La coordinación entre el municipio y la policía no es algo nuevo, y para esta comuna se suma otro factor preventivo: la incorporación de cámaras corporales. Dispositivos de seguridad, aumentar la cantidad de cámaras, aumentar también la cantidad de equipamiento que nosotros contamos con bodycam. A nosotros nos sirve mucho, no solamente para mantener la integridad de nuestros inspectores, sino que también para que pueda servir de medio de prueba, donde muchas veces situaciones que pasan y poder contar con estos elementos para poder entregar a la Fiscalía y poder sacar finalmente a estas personas de circulación. Buenísimo, es bueno para beneficio de la comuna, ¿será? Todo lo que sea para seguridad de las personas está bien porque ya esto es un desastre, un descalabro. Tecnología que corresponde a un plan piloto en donde estas cámaras representan un cambio en la forma de combatir el crimen. Además de complementarse con carabineros, graban los procedimientos para tener registros y colaborar con las investigaciones, algo que en otros municipios ya está incorporado, como en las comunas del sector oriente. Estas cámaras aportan muchísimo a los procedimientos. Si es que son cámaras de una tecnología necesaria, van a servir como medios de prueba para que así la Fiscalía se apoye en estas para poder dejar a los delincuentes tras la cárcel. 2 de los detenidos quedaron apercibidos a la espera de ser citados y uno quedó con firma mensual y arraigo. Un procedimiento que refleja la importancia de la colaboración mutua entre carabineros e inspectores, sumado a ello la tecnología. Con la mano atrás. Y la inmobiliaria que construyó un edificio de la comuna de La Cisterna donde se han denunciado una serie de delitos anunció ahora que va a demandar a los habitantes de más de 200 departamentos, esto para exigir su desalojo y porque aseguran que están ahí sin ningún consentimiento y bajo ningún título. A mis niños no los dejo salir solos. ¿Te da miedo? Sí, me da miedo. Muchos delincuentes ahí, mucha droga, mucho de todo. Es parte del sentir de algunos vecinos que viven en estos departamentos de La Cisterna, más conocido como el edificio sin ley.
Desde inicios de diciembre del año pasado, los dueños del edificio, la inmobiliaria Cerro Colorado, decidieron actuar ante el descontrol que hay. 240 departamentos en total, donde no más de 15 cuenta con contrato de arriendo. Los demás no presentaron sus papeles cuando les fue indicado. Por eso los dueños demandarán a más de 200 ocupantes para que sean desalojados. De todos los que están viviendo en esa propiedad, en ese edificio, no son propietarios. Por lo tanto, va a ser fácil o más rápido solicitar el desalojo de ellos o el término del contrato. Demandas por precario, que básicamente significa exigir ante la justicia la propiedad de quien le pertenece por no pago de los servicios de arriendo. Cerca de 80 ocupantes ya han sido notificados. Nos quieren desalojar y no tenemos para dónde ir. Yo soy venezolana, estoy recién llegada. No tenemos, como decir, los recursos. Ni siquiera llegaron cuando metieron fue el papel, no, que tiene tal fecha para mudarse, y que porque los que se habían ido cambiaron y dejaron todo endeudado. Y algo así es lo que pasó. La gerencia anterior arrendó los departamentos a un precio muy bajo y en muchos casos no pidió la documentación personal y comercial, y como consecuencia, lo que hemos visto. Nuevamente vendiendo, ahí está la morena la que la lleva, y un niñito chico le está atendiendo. A la comunidad que está aledaña a los vecinos se arrojan proyectiles, y estos pueden ser botellas, colillas de cigarro, droga muchas veces les arrojan a los vecinos. Últimamente nos han llegado bastantes notificaciones de menores de edad, presuntamente menores de edad, que podrían estar ejerciendo el comercio sexual. Hechos como estos son los que preocupan a los vecinos de los alrededores, donde sin ir más lejos, a mediados del año pasado se hizo un allanamiento en 40 departamentos por tráfico de drogas. Logrando formalizar durante el año 2021 a 23 imputados por los delitos antes mencionados, es decir, microtráfico, tráfico de drogas y delitos de la ley de control de armas, de los cuales 6 ya se encuentran condenados. Lo hemos conversado con la inmobiliaria en la medida que esto sea coordinado, ¿ya? Porque puede generar otros impactos para el municipio, ¿ya? Respecto de qué va a pasar con estas personas una vez que estén en la calle. Por ahora, no más de 15 arrendatarios han firmado, pero se espera que con esta demanda masiva el barrio vuelva a la tranquilidad que por años lo caracterizó. Solamente acá en la región metropolitana se han registrado 407 marcajes de clientes bancarios, como se conoce a los delitos que se registran a la salida de las sucursales. Las autoridades anunciaron la implementación de un protocolo para prevenir este tipo de robos. Marcaje. Así se le denominó al delito que predomina en los robos afuera de bancos en la actualidad. Modus operandi que consiste en seguir una persona que está dentro de una sucursal para interceptarla y robarle su dinero cuando sale, como al hombre de esta imagen, que en el trayecto del banco a la carnicería perdió su dinero. Algo parecido le ocurrió a Felipe, quien fue también víctima de este delito. Ellos estaban esperándonos fuera de nuestra bodega, o sea, habían hecho el seguimiento completo desde dónde hasta dónde veníamos. Entonces ahí fue cuando nos sorprendieron con armas de fuego y nos asaltaron. Es por esto que las autoridades han tomado medidas. En los próximos días se iniciará un plan piloto para prevenir este tipo de asaltos. Y firmar este protocolo que nos va a permitir tomar medidas para enfrentar una situación que nos preocupa hace ya un tiempo y que es el delito de marcaje que se realiza en los bancos y que después termina con robos o asaltos violentos a distintas personas. Protocolo que establece 7 medidas, entre ellas un mecanismo de identificación, ya sea con huella dactilar, carnet de identidad o sistema de cámaras. Además, los asientos de espera no estarán frente a las zonas de cajas y los clientes serán monitoreados mediante cámaras en todo momento. Se implementarán cajas de silenciadores en las máquinas contadoras de billetes. Esto, por ahora, se realizará en 15 sucursales de comunas donde más se dan estos delitos, como Santiago, La Florida, Quinta Normal y San Bernardo, entre otras. Felipe comenta que tal vez su situación hubiera sido distinta de existir estas medidas de seguridad cuando sufrió el robo. Probablemente no, porque no hubiesen visto cuando estaba depositando, cuando estaba retirando dinero. Entonces yo creo que a lo mejor no me hubiese pasado. Lo importante de estas 7 medidas que contiene este protocolo es que uno las puede dimensionar en 2 ámbitos. Primero, respecto de la protección de las víctimas y testigos que son objeto de estos delitos. Por otro lado, apoya la persecución penal.
retirar dinero, un trámite que en algunos casos es diario. Por esto, la ciudadanía ya toma sus propias medidas. Y mirar alrededor que no haya gente extraña y revisar, de repente a veces ponen cositas. Y cuando voy al banco, generalmente siempre voy acompañado. Si se va a retirar plata, hay que hacerlo acompañado. Es mirar a tu alrededor y ver la gente que está, el tipo de gente que está. Otras medidas que solicitaban algunos clientes era que no se pudiera ingresar con teléfonos a los bancos y que existiera una caja secreta donde se pudiera retirar grandes cantidades de dinero, pero... Consideramos que las 7 medidas adoptadas son más eficientes que una medida de esa naturaleza, que además es de mucho más difícil implementación respecto de o prohibir los celulares o inhibir los celulares. Si uno pone una caja especial que está a la vista, al final no se logra el objetivo porque se va a saber que en ese lugar se están haciendo los retiros de grandes sumas de dinero. Terminado el plan piloto de 90 días y de ser efectivo, se aplicará en todas las sucursales de las zonas críticas, medidas con las que se espera que estas imágenes no se vuelvan a repetir. Mira, mira. El chofer de este bus del transporte público escapó después de chocar a este vehículo, pero el conductor afectado decidió seguirlo por cerca de 14 kilómetros de recorrido que pusieron en peligro a transeúntes y a otros automovilistas. Grábalo, Lucho, grábalo. Mira, mira. La mega cagadita, dale, Lucho, pásalo más. Grábalo, ¿lo grabaste? Era una concuna en este caso, entonces me hizo un movimiento látigo y me deja en la calzada. El vehículo quedó totalmente destrozado, entonces imagínate todo el gasto, todo lo que significa para nosotros. Impresionante. La convivencia vial nuevamente supera cualquier acto racional. Esta vez por este conductor del transporte público, quien fuera de control se enfrasca en un peligroso enfrentamiento a alta velocidad. Un bus, en este caso, me pasa a llevar toda la parte frontal del auto. Más que pasármelo ya, me chocó. Y se pasó la roja, yo tenía el verde y todo el tema, y luego de esto yo, reacciono rápidamente y salgo atrás de él porque se dio a la fuga. Y es así como comenzó todo, luego que el conductor de este bus se molestara tras ser seguido por Francisco, quien quería que le respondieran por los daños a su auto. Pero lo único que recibió como respuesta fue la violenta acción de este chofer, la que fue captada por conductores y atestiguado por motoristas. En los videos pueden ver de que pasó todos los semáforos en rojo, poniendo en peligro mucha gente. Por la gravedad de los impactos y de la forma que reaccionó, claro, él quería hacer más daño que vehicular. Quedaron destrozados las dos ruedas. La parte derecha del auto quedó también totalmente destrozada, no se pueden abrir las puertas, quebró parte del parabrisas también. Es una cuestión que el auto quedó ya totalmente inutilizado. Le podría haber pasado algo a alguien si es que hubiese ido alguien conmigo. Y fácilmente, porque en 3 oportunidades el bus chocó al City Car. Según testigos, el conductor se pasó 6 semáforos en rojo para intentar huir. Chocó una y otra vez al auto, intentando así detener la persecución. Mira, 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 mira. Grábalo. Oh, lo chocó de nuevo, lo chocó de nuevo. Lo chocó de nuevo. Él tiró su vehículo encima de nuevo. El auto, entre comillas, adelantó por su izquierda, a la cual cuando vio la micro que venía adelantándolo, ocupó su capacidad vehicular para tirar el vehículo encima en forma de látigo. Lo chocó de nuevo. En Avenida Los Pajaritos comenzó la persecución, extendiéndose por varios kilómetros mientras el chofer intenta perderlos. Fueron casi 14 kilómetros tras el bus, lo que culminó al llegar a Camino Melipilla. Fueron casi 40 minutos. Que obviamente donde son más grandes se sienten más poderosos, entonces no hay una cultura de los choferes, lamentablemente. Tienden a pasar rápido en las intersecciones y a la vez también hacen los virajes bruscos. Son los dueños de la pista, especialmente los camioneros, los buses. Cuando el estrés nos gobierna en la conducción, siempre es recomendable frenar. Más allá del tiempo que nos demoremos, es importante frenar, detener el vehículo y tomar un tiempo para nosotros. La empresa operadora responsable es STP Santiago, quienes mediante un comunicado condenaron el comportamiento vial del conductor y pondrán su completa disposición para asistir a las personas dañadas con cualquier tipo de requerimiento. Justicia, yo eso es lo único que quiero, porque es injusto para personas que nosotros que andamos manejando, no andamos haciendo ni un daño a las personas en la calle, que un tipo como este venga y te destroce tu trabajo.
te destroce, no sé, pues nosotros esto es una librería familiar, que destroce tu trabajo familiar. Los antecedentes ya están en manos de las autoridades competentes, mientras Francisco solo espera recuperar su vehículo, porque sin él se ve perjudicado el negocio que tanto le ha costado a su familia. Bueno, después de los nuevos nombramientos del presidente electo Gabriel Boric, un nombre concentró la atención desde el primer momento: Luz Vidal, trabajadora de casa particular por 15 años que va a llegar a la Subsecretaría de la Mujer. Nació en Padre Las Casas y se reconoce orgullosamente mapuche y feminista. Esta es parte de su historia. Ábranse, por favor, periodistas. Ustedes me dicen cuándo estamos. Espero poder representar a esas mujeres que han sacado garras, sacado fuerza para poder levantar el Chile en tantas circunstancias. Así que muy contenta y agradecida por este nombramiento y esta confianza que el presidente ha depositado en mí. Pasadas las 12 del día de este miércoles, Luz Vidal tuvo su primer contacto con la prensa luego de ser nombrada subsecretaria de la Mujer, quien fuera por 15 años trabajadora de casa particular, era por lejos la más esperada en la denominada moneda chica. La estaba esperando. Pero primero permítanme presentarme con la ministra y después podemos nosotros hacer alguna notita, ¿ya? ¿Les parece? Ya. Permiso, chicos. Luz se define orgullosamente mapuche y feminista. Fue presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular y luego candidata a la constituyente en un cupo RD. Es oriunda de Padre Las Casas. Una niña trabajadora, le ha gustado siempre emprender. Ella, bueno, se ha hablado tantas cosas, ahora han dicho, hemos estado viendo las noticias, pero nadie sabe la vida de ella. Ella tiene estudio, no es una nana cualquiera. Luz Pascuala Vidal Guiriqueo es la menor de 11 hermanos. En 1994 entró a estudiar pedagogía en historia en la Universidad de la Frontera. Y yo creo que todos entenderán o sospecharán por qué razón no terminó su carrera. El dinero, el bendito dinero. A falta de recursos ella tuvo que abandonar sus estudios. Luego de eso decidió viajar a Santiago y comenzar a trabajar en distintas casas particulares. Lo hizo por 15 años. En 2019 se convirtió en la presidenta del sindicato de sus compañeras. Nunca comentó que lo habría pasado mal con los empleadores. Creo que con el último empleador, antes de irse, ella se había caído en la escalera y los empleadores no la apoyaron en su licencia y estuvo bien malita en ese entonces. Completa el panel Luz Vidal. En 2021 decidió postular como candidata constituyente en el Distrito 9, que agrupa a comunas como Cerro Navia, Conchalí, Prado y otras. El aborto en cualquier caso, ¿quiénes están por despenalizarlo de los que están aquí sentados? Yo estoy porque se despenalice eso, porque yo desde mi rol de trabajadoras de casa sé cuántas jóvenes de repente se hacen la operación de vesícula. Eso es una desigualdad ante un derecho que las mujeres pueden tener y decidir sobre sus cuerpos. Una designación como subsecretaria de la Mujer que emocionó incluso a la futura ministra de la Mujer. Nos conocimos trabajando por prevenir los impactos del COVID en las trabajadoras de casa particular, nosotras apoyando la labor de su sindicato, y por esto muy contenta de que sea mi subsecretaria. Luz Vidal, cuya llegada al gobierno está haciendo historia. Alguien que salga de aquí a la comunidad es como que lo hace sentir grande. Una mujer de mucho tesón, de mucho temple, de mucho coraje, y también es una mujer mapuche, una mujer de nuestra tierra. Primero una sorpresa, así, y después un tremendo orgullo, o sea, se están rompiendo esquemas. Luz, que se convierte en la primera trabajadora de casa particular en ser la cabeza de una subsecretaría, un nombramiento histórico. Bueno, cambiamos de tema para contarles de una impresionante agresión que recibió una funcionaria de la salud en un CEFAM de Buin. Recibió una fuerte cachetada cuando le pedía la documentación a un paciente para ser ingresado a atención. Sí, que lo llame. Exaltada y totalmente agresiva estaba esta mujer que llevó a su hijo al centro de salud familiar en Buin.
Un golpe en la cara recibió la funcionaria del área de salud cuando le pedía el carnet del paciente, quien aparentemente era su hijo, o algún papel para corroborar la información. Y ahí es donde esta usuaria se complica y efectivamente empieza a agredirla verbalmente y termina con una agresión física al final con la funcionaria. Se rompe el labio de la funcionaria, constata lesiones con el equipo que estaba en ese momento. Durante la mañana el centro solo atiende a pacientes para la toma de PCR, pero durante la tarde se transforma en un servicio de urgencia donde se percibe un mayor colapso. Por ende, los pacientes pierden la paciencia por no ser atendidos a la brevedad. Este fue el caso. Todos podemos estar afectos a sufrir una agresión. Lamentablemente, por los motivos de la pandemia, los funcionarios, o sea, los usuarios en general están llegando muy agresivos. La realidad es que los centros están colapsados. ¿Cómo vaya a esperar toda la noche yo con un papel? Por favor, cállate. A ver, vamos. La agresiva mujer se fue del centro de salud sin ser atendida. No entendió de razones y no pudo ser retenida por guardias, funcionarios o personas. Hechos como estos no se pueden prever, sobre todo cuando los trabajadores tratan de entregar una atención digna. Estaba nuestro guardia, estaba nuestro personal, equipo completo, y aún así no se pudo evitar la agresión. Y es algo que nosotros lamentamos, pero que tampoco vamos a tolerar y vamos a tomar todas las medidas necesarias. La funcionaria que se desempeña en el área psicosocial del CESFAM puso una demanda en Carabineros por agresión y por ser el primer hecho de este tipo, se tomaron todos los resguardos, poniendo a un oficial durante las 24 horas. Logramos identificar a esta persona y se realizaron patrullajes para lograr con el paradero de esta. Pero lamentablemente hechos como estos durante este último tiempo no son aislados. Sin ir más lejos, el fin de semana en Los Ángeles un hombre en estado de ebriedad agredió a funcionarios y luego causó destrozos al interior. En San Pedro de la Paz, 2 trabajadores fueron agredidos por la misma mujer que terminó desalojada del lugar. Por favor. ¿Y si se para la casa? No, pero yo soy el encargado del trámite. ¿Es tuyo o no? No, señora, es el trámite de todas las personas que vienen acá. Repudiamos y no permitiremos los ataques que han sufrido el personal de la atención primaria de salud. Es por ello que nos haremos parte de cada una de las querellas cuando sea afectado un funcionario o funcionaria que es amenazado o sufra alguna situación de violencia. Y así los hechos suman y siguen. Por eso es importante agilizar estas demandas y sobre todo tener más resguardo. Nada justifica la agresión hacia funcionarios de la salud que durante estos 2 años de pandemia han tenido exceso de demanda en su trabajo. La protagonista de la siguiente historia juntó peso a peso para tener su casa y ahora ofrece todo lo que tiene y lo que había ahorrado para recuperar a su mascota. Es la increíble historia de una joven que hoy día sufre por la pérdida de su perro, que ocurrió el fin de semana pasado en Quilicura. He caminado, he andado en bicicleta, he salido en auto, 1 de la mañana, 2 de la mañana buscándolo y nada, no aparece. Hola a todos, mi nombre es Rocío, estoy desde el domingo desesperado buscando a mi perrito, estoy dando como recompensa los ahorros de mi casa. Así tal cual lo escuchó, los ahorros para cumplir el sueño de la casa propia, medida desesperada e increíble para muchos, pero una que a Rocío le da la esperanza para recuperar a su mascota extraviada en la comuna de Quilicura el fin de semana pasado. En verdad me duele mucho que ella haga eso porque son sus ahorros y siempre le hemos motivado como papá de que ella tenga su casa algún día, independiente que exista esto, ¿me entiendes? Yo no la quiero seguir viendo sufrir porque la he visto llorar demasiado, sufrir demasiado. Bueno, aquí está la reja, el perrito, si bien alcanza a salir de la reja, nunca lo hace, llevamos 10 años viviendo acá, o sea, él con nosotros 10 años y nunca se ha salido. Nunca se ha salido, entonces muy extraño, nos han dado datos de que lo han visto atropellado, la verdad nos hemos recorrido todo Quilicura buscándolo y no lo hemos encontrado. Por eso no lo pensó 2 veces y comenzó a repartir carteles por toda la villa. Una angustia que se hace más grande mientras pasan las horas y los días. Algunos vecinos nos alertaron de haber visto uno que otro perro parecido. Con estos datos la acompañamos en su búsqueda. ¿Por casualidad has visto a este perrito en algún lado? No lo he visto. Hasta ayer yo la acompañé a buscar su perrito, incluso la llamé para ver si era el perrito que había en una casa, pero no. ¿Ustedes sabían que Rocío había ofrecido los ahorros que tiene para la casa, digamos, para la recompensa? Es parte de la familia, pues yo creo que a lo mejor cualquier persona que lo pueda hacer, lo va a hacer.
Pero las recompensas también tienen un grado de peligro. Es más, justo cuando estábamos en plena búsqueda, Rocío recibió un llamado que encendió las alertas. Ya, a ver, ¿dónde está? ¿Usted, Rocío? Sí, ¿con quién hablo? Rocío, mira, me acaban de darme este número. ¿Ya? ¿Quieres recuperar tu perro? Sí. Ya, mira, yo trabajo acá en el Galpón. Acá los colombianos tienen muchos perros, los cuales ellos son contrabandistas de animales. ¿Ya? Yo acá solamente cuido los animales. ¿Tú los cuidas allá? Sí. Ok. Yo tampoco voy a perder mi trabajo y darte dirección ni nada, mucho menos. Pero, ¿y cómo yo compruebo que ese perrito es el mío? Pues, ¿me entiendes? Porque hay muchos iguales. Es medio blanquito, niñado a plomo. Sin pruebas imposible. A pesar de eso, Rocío seguía con la duda si de verdad se trataba de su querida mascota. Varios minutos después, el misterioso sujeto volvió a insistir. ¿Aló? ¿Cuánto estoy dispuesta a pagar por el animal? Porque tu amigo me dijo que quiere 100.000 pesos. Me dijo por el perrito. Obvio, me tienes que darme algo para yo asegurarme que tú no me vas a joder con la plata de recompensa, porque yo estoy arreglando mi trabajo aquí. Yo veo el comprobante de mi pago. Yo saco el animal de acá, lo juntamos allá y ahí me das el resto. ¿Te parece o no te parece? La verdad es que de ayuda nada, po. De ayuda nada, y me dice que su amigo me puede ayudar y yo dándole el plata, po. O sea, por 100 lucas él se iba a robar el perro. Esa era como la finalidad del asunto. Situación a la que a diario se exponen miles de personas que por la angustia de perder a la mascota de la casa recurren a redes sociales para publicar sus datos, tentando de mala manera a personas que solo quieren aprovecharse y estafar a costa del dolor. Desde la legislación de protección de los animales es muy poco lo que se puede hacer, sino que es más bien hay que recurrir a los delitos de estafa, ¿cierto? Y obviamente denunciar en las entidades correspondientes. Por otra parte, también empezamos a generar una suerte de prejuicio a lo mejor generalizado respecto de comunidades extranjeras, lo cual también es perjudicial a nivel social. Lo cierto es que nadie sale ganando muchas veces en esta situación. La recomendación es siempre cuidar datos personales, no ir al primer llamado solo y sin pruebas. Por ahora, Rocío seguirá esperando ese dato que pueda devolver su tranquilidad y a su amada mascota. ¿Dónde está mi guaguita? Bueno, sin duda también esperamos que lo encuentre lo antes posible. Vamos a revisar el caso ahora de una mujer que tuvo a su guagua sola en el estacionamiento de una clínica. Y esto porque asegura que no la dejaron ingresar al recinto por no haber pagado el bono. Desde que nació ha sido su mayor preocupación y su mayor alegría. Y cómo no, si las condiciones en que lo tuvo no fueron las esperadas. Todo lo contrario. A oscuras, en la soledad de una noche lluviosa, en medio de la pandemia, al interior de un auto, en el frío estacionamiento de una clínica. Valesca Daine tenía 38 semanas de embarazo cuando desde Curacaví debió viajar de emergencia a la clínica Vespucio. Su hijo estaba a punto de nacer. Al llegar asegura que no la quisieron ingresar solamente por no tener los bonos. Le dijeron que se fuera a un hospital, pero ya era muy tarde. Su hijo nació en el estacionamiento de una clínica. ¿Te encontrabas sola? Yo sí, sola. Con mucho dolor, con mucha angustia, con frío. No sé cómo me tiré hacia atrás del auto con el freno a mano, con unas botas hasta acá y tenía ganas de empujar. Sola porque dice que su marido estaba en urgencias pidiendo que por favor la ingresaran. Nunca pensó que no la dejarían entrar porque no tenía el bono. Mi pareja cuando llegó estaba en la cabeza y el hombro afuera. Gritando ayuda, nadie se acercó. Nació mi hijo. Solo ahí, después de dar a luz, ya con su hijo en el pecho, llegaron para asistirla. Estuvo internada 3 días. Solo escuché que la matrona decía que necesitaba mi ficha, mis documentos, que esto era particular, que decía que esto no era ley de urgencia, que necesitaba la documentación, que mi pareja tenía que firmar documentos. Lo que más le extraña es que ya había tenido una hija en esa clínica, lugar donde atiende su doctor, que justo estaba de vacaciones cuando llegó de urgencia. Dice ser un trauma que la persigue por las noches y no puede vivir tranquila. De no poder dormir por la noche, de repente despertar, no querer dejarlo solo en su cuna, en que se vaya a caer, en que se me viene
en mi mente el momento en que si mi pareja no hubiese llegado, que lo angustiante que fue todo. Ella, a partir de este hecho y a través del tiempo, ha desarrollado situaciones bastante críticas y dramáticas como estrés postraumático, estrés agudo, miedo, crisis de pánico y trastornos de pánico porque se están repitiendo continuamente, angustia profunda. Tras esta situación, en julio de 2020 presentó una demanda en contra de la clínica. Se han solicitado una serie de diligencias a fin de que el Ministerio Público pueda reunir la mayor cantidad de antecedentes para poder tomar una determinación. Mediante un comunicado, la clínica señala que los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público. Mientras, Valesca asegura que la clínica ni siquiera ha tenido la delicadeza de comunicarse con ella, tras este dramático episodio que ha marcado su vida. Y la polémica vuelve a la Convención Constitucional luego que la Comisión de Medio Ambiente aprobara una iniciativa que busca nacionalizar las empresas mineras. Continúa el trabajo de la Convención Constitucional. El martes finalizó el proceso para que la ciudadanía pudiera patrocinar iniciativas populares de norma y el balance de los convencionales fue positivo. 78 iniciativas populares de norma pasarán directamente a ser debatidas, más la iniciativa considerada del pueblo tribal afrodescendiente. Este mecanismo de iniciativas populares constituyentes es un mecanismo de democracia directa que creemos que llegó para quedarse. 78 iniciativas lograron las firmas con casi 1 millón de apoyos en total. Todas ellas pasarán a las diversas comisiones temáticas para seguir su discusión, al igual que una propuesta ingresada por los convencionales. Paralelo a eso, se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente una norma que ya genera polémica, una que propone la nacionalización de las empresas mineras y otros bienes estratégicos. Donde podamos controlar todo el proceso productivo, lo que se extrae, cómo se extrae, hacia quién se vende. Es importante que Chile tome posición dentro de sus bienes estratégicos y haga también protección de los bienes naturales comunes de la naturaleza. Dentro de la norma también se aprobaron 2 artículos transitorios que incluyen la nacionalización inmediata de los bienes naturales y deroga la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, cuestión que generó críticas de inmediato. Esta norma tiene serios problemas internacionales, serios problemas económicos y serios problemas jurídicos. Yo espero que nada de esto se apruebe por el Pleno, pero nadie puede dar esa garantía y por tanto hay que preocuparse. Incluso el propio Ejecutivo señaló que estas propuestas eran anticuadas. Desde la Convención le respondieron. Cuando se plantean propuestas de hace 60 años, lo que vamos a conseguir son resultados de hace 60 años. Lo que tiene que hacer la Constituyente, a mi juicio, es mirar hacia el futuro, tener un debate del siglo XXI y no un debate del siglo XX, previo a la caída del muro de Berlín. Todo lo que tenga que discutirse va a ser discutido y será aprobado con 2/3 o será descartado de aquí hasta fines de marzo y parte de abril. Opiniones divididas generó esta norma. De todas maneras, esta votación fue solamente en general, al igual que la mayoría de las normas que se han aprobado durante los últimos días en la Convención. Aún falta el periodo de indicaciones, las que deben ser ingresadas por los convencionales y posteriormente la votación en el Pleno, donde se necesitarán 2/3 para su aprobación final. Durante esta tarde, la Policía de Investigaciones confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Héctor Astete, de 25 años, quien permanecía desaparecido desde el 13 de enero pasado. El lunes pasado, la Fiscalía había ordenado extender la búsqueda de este joven en la región de Los Lagos, luego que saliera de excursión con unos amigos y se separara en la ruta que iba siguiendo el grupo. El hallazgo de su cuerpo se produce además luego que su familia presentara una querella por el delito de homicidio. Seguros Scotia, un seguro para la vida que llevas. Está presentando Chilevisión Noticias. La información del momento es sobre la detención de una persona como sospechosa del secuestro del empresario Pedro Carrión. Estamos con Claudia Pereira, que nos tiene más antecedentes. Claudia, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esta persona fue detenida durante las últimas horas y se trataría de un vendedor de carne que además sería amigo del socio de Pedro Carrión y además, según información que nos pudo entregar su familia, sería la persona que tendría una deuda millonaria con el empresario. Durante esta jornada, durante la tarde, la familia llegó hasta la Brigada de Homicidios
para obtener mayores antecedentes, y es en ese lugar donde la policía les habría confirmado que analizaron las líneas telefónicas, ambos celulares de estas personas, y es ahí donde se habría confirmado que esta persona que se mantiene detenida habría salido con el empresario desde las oficinas de este hombre de Pedro Carreón con dirección al Cerro Chena. Es ahí donde el 3 de enero se habría perdido la señal del empresario, pero no así la señal del teléfono de esta persona que se mantiene detenida en estos momentos. Y además, según nos pudo informar la familia, todos estos mensajes telefónicos que habría enviado el empresario habrían sido manipulados. Pudimos hablar con la familia y los invito a escuchar sus declaraciones. Hay una ruta que lo incrimina todo el rato con el teléfono de Pedro. Hay unas imágenes donde él se está automandando mensajes, que son los que nos llegan a nosotros como familia. Las pruebas lo incriminan totalmente. El hombre no quiere hablar, no hay cuerpo hasta el momento, no se sabe si está vivo o está muerto. Por ahora va por un secuestro y por el tráfico de drogas. Claro, hasta ahora esta persona no ha entregado ninguna versión oficial y sería formalizada durante la jornada de mañana por el delito de secuestro, y en estos momentos además la Policía de Investigaciones está tratando de que entregue cualquier tipo de información para dar con el empresario desaparecido. Claro, nos quedamos muy atentos, Claudia, entonces, a las novedades que pueda haber mañana con la confesión que pudiera entregar esta persona, pero también con la formalización de cargos ante la justicia. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Revisamos a esta hora noticias internacionales junto a Carlos Greit y por supuesto vamos a comenzar hablando del tema de la droga, que lamentablemente no es solo un tema acá en nuestro país, también en el resto del mundo. Sí, y en Argentina hay una emergencia epidemiológica sanitaria producto de droga adulterada. Es una emergencia que ha dejado hasta ahora, fíjense en la cifra, 17 personas que han muerto luego de consumir literalmente droga envenenada, cocaína mezclada con sustancias que hasta ahora se está investigando de qué se trata, porque hicieron un allanamiento en un sector que se llama cercano a San Miguel, allí a las afueras de Buenos Aires, y encontraron parte de esta droga adulterada. Pero 17 personas murieron, 17 consumidores de cocaína, de droga, que justamente al consumir esta droga finalmente sufrieron las causas de esta verdadera intoxicación, y hay 56 personas internadas, varias de ellas en estado grave. Carlos, ¿cuándo se empezaron a producir los primeros casos? Porque aquí tiene que haber habido un peritaje para lograr identificar que la droga estaba en esas condiciones, ¿no? Claro, lo que pasó es lo siguiente. Todo comenzó a eso del mediodía de hoy. Antes, ya durante la madrugada, habían comenzado las primeras denuncias de estas personas intoxicadas. Llegaron a diversos hospitales de Buenos Aires y, claro, al estar en estado grave o en estado ya, digamos, complicado de salud, decidieron contar de dónde habían comprado la droga. Y por esa condición de vulnerabilidad es que estas personas terminan confesando el lugar. Y todos hablan de un lugar que se llama el Puerta 8, que es un sector bastante de escasos recursos, un campamento, un asentamiento irregular en las afueras de Buenos Aires, a donde llega la policía y encuentra esta droga y 10 personas que finalmente fueron detenidas. Hasta ahora no se sabe específicamente cuál era el rol de estas 10 personas en la eventual comercialización o la fabricación de esta droga. ¿Y cuántas personas también habrían consumido? Porque aquí tenemos lamentablemente 17 personas que fallecieron, pero puede haber muchos más intoxicados, ¿no? Exactamente. De hecho, el propio secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ha pedido a la población que no consuma drogas por no saber la naturaleza de esta en las próximas horas. Aquí hay declaraciones. Cuando hablamos de cocaína de mal estado, no es que estaba podrida o vencida. Estamos hablando que la cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y muchas veces se estiran con cuestiones que son muy tóxicas, y lo hemos comprobado en muchas escuchas telefónicas que a veces prueban y van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo va reaccionando el que la consume. Mientras tanto, también hubo alarma en la policía de Uruguay por la denuncia hecha por ciudadanos de un sector de la playa Rocha, se llama un balneario, que confirmaron que había 40 bolsos con ladrillos de cocaína en su interior repartidos por toda la costa. Así se habla de nuevas rutas en el cono sur. Vean.
Con múltiples bolsos repletos de cocaína amaneció la bahía del pueblo Juan Lacacé en Uruguay. Fueron los propios transeúntes los que avisaron a la policía del hallazgo. Eran 40 bolsos repartidos a lo largo de la playa con más de 20 kilogramos de cocaína en el interior cada uno. Así comenzó una investigación sobre los puntos de venta de droga en la ciudad, donde luego de una serie de allanamientos detectaron una red que se extendía hasta los departamentos del sur del país. De un tema importante y grande. Es la primera vez que ocurre algo así en esta zona. Por lo que tengo entendido, sí. Así funcionan las nuevas rutas del narcotráfico en Sudamérica, entregas de forma marítima y por zonas donde antes no transitaban. Situación que se mantiene en alerta a las autoridades de países como Paraguay, Chile, Argentina y Bolivia. Tal y todos están asustados, ya nos llegaron los narcos. Y a Mambay hace tiempo estamos gritando al gobierno y nunca nos hicieron caso, ¿verdad? Uruguay se ha transformado en un punto base para el tráfico hacia Brasil debido a su acceso y a las grandes plantaciones de cannabis que existen en la frontera con Paraguay y Argentina. Focos que alimentan al Cono Sur, un escenario donde el narcotráfico se desarrolla ahora en paralelo a las tradicionales rutas de Colombia y México. No queremos ser ni destino ni tránsito de droga. Es parte de los nuevos desafíos para los gobiernos latinoamericanos, especialmente en puntos que antes no eran de tránsito para los narcotraficantes, mientras que en Uruguay la policía sigue buscando a los responsables detrás del insólito allanamiento en plena playa. 온 하늘을 구람 없이 걸어왔던가. Lo que ustedes están viendo son imágenes de un documental estrenado en la televisión central de Corea del Norte, televisión manejada, por supuesto, por Kim Jong-un y el régimen. El título es 2021, un año victorioso, un nombre grandilocuente también para abordar la vida y obra de Kim Jong-un. Esto se hace prácticamente todos los años, pero en esta ocasión la televisión norcoreana se centró en la pérdida de peso del dictador, que dice este texto, estaba preocupado el dictador Kim Jong-un por la situación de su pueblo también. ¿Y por eso perdió peso? Y por eso habría perdido peso. Esa es la narración, obviamente, controlada por parte del régimen norcoreano. ¿Y la figura del caballo blanco se utiliza habitualmente en otros Muchas veces se utiliza el caballo blanco con esta grandilocuencia, con esta también solemnidad que le entrega. En ocasiones él se va con su caballo blanco a los montes, incluso previo a anuncios importantes. A pensar. A pensar, justamente, y aparte de la reflexión que busca para seguir rigiendo los destinos de esta nación de Asia. Así entonces, obviamente, toda esta imagen son golpes efectistas de Kim Jong-un en medio de una actividad balística de misiles en Norcorea. Bueno, él aparece y hace estas apariciones cada vez que se le puede cuestionar internacionalmente por las pruebas con misiles que ha hecho en el último tiempo, y esta no es la excepción. Claro, además busca que no le resten protagonismo a su figura en medio de un escenario geopolítico muy complejo con China y Taiwán allí en un conflicto y ni hablar de Ucrania. Y a propósito de eso, justamente, vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo con Estados Unidos y Rusia. El Pentágono ha confirmado ya el despliegue de 3.000 soldados en Europa del Este, 2.000 que van a ir a Polonia y Alemania y otros 1.000 que ya están en Alemania van a ser trasladados a Rumania. Todas estas son naciones de Europa del Este más cercanas al territorio ucraniano y ruso, pero que son aliados de la OTAN. Es la gran preocupación que tiene Vladimir Putin, justamente que la OTAN entre en Ucrania y surge allí una fuerza que pueda amenazar su estabilidad. Y por eso es que han decidido, dice Vladimir Putin, es digamos el argumento de ellos, han llevado estos 100.000 hombres a la frontera. Pero también hay imágenes satelitales que han surgido en las últimas horas que hablan de, ahí están, ustedes ven algunas de esas imágenes, de el traslado también de más fuerzas rusas a la zona de la frontera. O sea, no estaría cumpliendo con lo que advirtió Vladimir Putin respecto de que no iba a invadir, ¿no es cierto? Lo había señalado hace algunos días, pero poca credibilidad tenía y por lo tanto las fuerzas de la OTAN también reforzadas por Estados Unidos se habían movilizado a la zona. Exacto, todavía pende de un hilo la paz y la tranquilidad en la zona. Al menos hay garantías tanto de Estados Unidos como de Ucrania que podría haber una segunda semana todavía de opción de negociaciones diplomáticas.
Se actualiza la cifra de fallecidos en Ecuador. 24 personas han muerto por los aluviones que se han registrado especialmente en Quito. Y las imágenes que se han ido revelando también muestran la devastación, cómo el barro, los sedimentos arrastraron autos por doquier y muchas casas incluso que quedaron destruidas. Y todavía, Karina, hay 6 personas desaparecidas en lo que la autoridad ya ha dicho son las peores lluvias en 20 años en esa zona. Claro, y esto se suma a lo que se ha vivido también en Brasil. En un sector de Brasil se habían producido deslizamientos de tierra también motivados por intensas precipitaciones y todo esto en el marco del calentamiento global y el cambio climático. Así es. Por ahora se suspenden las clases también allí en estos barrios afectados en Quito. Vamos a cambiar de tema. Bueno, aquí están viendo ustedes a la duquesa de Cambridge, a Kate Middleton, en una instancia poco vista para un miembro de la realeza. Porque claro, ustedes han visto a los príncipes generalmente jugando rugby y otros deportes, pero no habíamos visto a una duquesa practicando el mismo deporte, lo que habla también de cuán preparada está para abrirse a otros campos, como en este caso el deporte, de manera espectacular. Además lo hace, ustedes ven allí, disfrutando de este encuentro deportivo en el estadio Twickenham en Londres. Es patrocinadora de los encuentros de rugby profesionales, tanto masculino como femenino. El rugby femenino también se desarrolla bastante en ese país, así es que ahí está la duquesa entregando lo mejor de sí. Claro, esta es como era un precalentamiento, parece. Sí, más claro, que un partido. Sí. Hay que ser justos. Hay que verla ahí después en la cancha. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, vamos a revisar el siguiente caso porque llama mucho la atención cómo se generó. Fue inicialmente un llamado por ruidos molestos en su departamento y donde terminó la persona agrediendo al conserje. Este hecho ocurrió en un edificio en la comuna de Independencia, pero el agresor dice que su reacción fue en respuesta a meses de discriminación. El ruido es molesto, molestan a la gente, el consumo de alcohol, desórdenes, peleas. Cuando uno les va a decir, por favor, bajen la música, pero agresivo total. Música hasta altas horas de la noche y agresiones a los conserjes es el panorama con el que conviven los vecinos de este edificio de la comuna de Independencia, hechos de violencia que una vez más quedaron en evidencia. Habían reclamos de ruido molesto por el departamento. Efectivamente, el conserje sube a hablar con las personas del departamento. Cuando se va a corroborar, se le toca la puerta al residente y se le pide que por favor modere los ruidos. Este ejercicio se realizó, pero las personas se molestaron. La discusión comenzó en un pasillo del 4º piso del edificio y continuó hasta los ascensores. Allí el ambiente se puso aún más tenso. Al parecer también estaban con estado de ebriedad y lo único que hicieron, agredir al conserje, lo dejaron botado en el ascensor. Agresión que hoy mantiene a este conserje hospitalizado a la espera de someterse a una intervención quirúrgica. Bueno, es un hecho muy lamentable, a pesar de que nosotros trabajamos por la comunidad. No es fácil venir a trabajar donde se presenten estas situaciones. Y todos vulnerables, porque ya pasa a uno sentirse vulnerable. Los funcionarios aseguran que trabajan atemorizados y en constante incertidumbre porque escenas como estas se vuelvan a repetir. Pero la versión de uno de los protagonistas de este video es bastante diferente. Yo quería bajar para darme golpes con él en la calle. Esa es la verdad. Ese no es el primer problema que yo tuve con él. Yo ya he tenido 2 discursos con él. Jefferson vive en este edificio y asegura que los conflictos habían comenzado hace tiempo. Acusa que parte del personal llevaba meses discriminándolo por ser homosexual. Según su relato, esa noche recién llegaba al departamento cuando se encontró con el conserje. Entonces yo leí la espalda, entonces me dice, joven, voy para su departamento porque por el ruido, los están quejando por el ruido. Bueno, yo me bajé el ascensor y dije mira, escuche y mire que el ruido no es en mi departamento, es el 402. Pese a ello, este vecino asegura que el conserje no solo insistió en culparlo del ruido, sino que también lo insultó y amenazó. Fuera, le dijo, salte para la calle que te voy a pegar. Entonces el amigo mío salió al ascensor y yo me metí al ascensor, el conserje y
invitó a mi amigo que fueran para abajo. Lo invitó a pelear. Pero la supuesta invitación no se concretó porque los golpes llegaron antes. Los vecinos de este edificio están molestos por una escena que aseguran ya habían presenciado en otras oportunidades. Otra vez le pidieron a otras personas que bajaran la música, bajaron de arriba y le pegaron al conserje. Y esto es siempre, o sea, yo llevo 6 o 7 años viviendo acá y siempre es lo mismo, todos los fines de semana exactamente lo mismo. Que digan que esto es un caso puntual no es así. La agresión se considera una infracción al reglamento de copropiedad, por lo que la administración del edificio ya está haciendo las gestiones para que el actual arrendatario abandone el lugar. Nosotros ya hablamos con los corredores de propiedades de ese departamento, se solicitó el departamento, ya se envió el certificado que le está solicitando el departamento y tienen que desalojar el 11 de febrero. Por ahora el conserje se recupera de la golpiza mientras ambas partes tomaron acciones judiciales. Durante 2 semanas, un equipo de Contigo en la Mañana fue testigo del ingreso incontrolable de extranjeros en la frontera norte de nuestro país, donde nada parece frenar la crisis migratoria. A ellos se suman bandas que trafican droga y vehículos robados, las que no respetan ni siquiera el control policial. El reportaje de Stjepan Tarbuskovic. Frontera de Chile con Bolivia. Se presume ya que el que pasa sale desde el poblado hacia el Salar de Coipasa, va en definitiva a traspasar a Bolivia el vehículo. Allá está. Ahí a lo lejos se ven los autos. Plena madrugada y en medio del desierto, Carabineros persigue una caravana de autos robados. Verdaderas mafias internacionales instaladas en Chile, que además aprovechan la crisis humanitaria para camuflar sus verdaderas intenciones. ¿De dónde viene usted? De Bolivia. Hay otro más que está abajo. ¿Tiene su carnet de identidad? Droga, no sabemos si es pasta base o clorhidrato o cocaína. Llegamos hasta la frontera para conocer qué se esconde y qué hay detrás de las mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes hacia Chile. Viajamos hasta la primera y segunda región. Queríamos saber qué han investigado sus autoridades respecto a la masiva llegada de inmigrantes por pasos fronterizos no habilitados. Porque puede ser que efectivamente estemos trayendo mano de obra, o se esté permitiendo, más bien dicho, este ingreso totalmente irregular, mirado de esta lógica mercantil de que es mano de obra barata, de importar mano de obra sin este ordenamiento como debiera ocurrir, es porque te permite la irregularidad y la informalidad de los procesos. Las personas necesitan tener un año de contrato seguido acá para poder obtener algún tipo de beneficio, entonces hay mucha explotación en esos espacios. Las autoridades regionales denuncian una supuesta permisividad por parte del gobierno para generar un ingreso masivo de inmigrantes a cambio de mano de obra a bajo costo para la industria agrícola. Pero, ¿qué tan real será dicha situación? Primero, nos trasladaremos hasta la frontera para conocer cómo se vive el cruce de esta. A 4 horas en auto desde la ciudad de Iquique hacia la cordillera se encuentra la localidad de Colchane. Este es el corazón de la llamada crisis migratoria. Aquí, a diario, en promedio ingresan alrededor de 400 personas de manera ilegal hacia territorio chileno. Miren, nos vamos a acercar aquí precisamente al límite de Bolivia con Chile para mostrarles un poco cómo es el escenario, cuál es la realidad que está ocurriendo hoy en día con esta llamada crisis migratoria. Esta zanja fue construida hace varios años precisamente para dificultar
el paso de inmigrantes ilegales. Se extiende por varios kilómetros y como estamos viendo las imágenes de nuestro camarógrafo Héctor Cuevas, están apostados justo en esta frontera, esperando en algún minuto el descuido o la oportunidad para poder cruzar. Son esos descuidos los que llaman la atención. Pese a que la crisis migratoria existe desde hace más de 2 años, hoy la frontera en este sector es resguardada por algunos carabineros y militares a pie, mientras que esta tanqueta del ejército, cuando se mueve hacia un sector y deja desprotegido el lugar en donde estaba, son decenas los inmigrantes que aprovechan de ingresar a Chile. Y luego, cuando la tanqueta vuelve para controlar, por el otro sector siguen ingresando más extranjeros. Mi nombre es Carlos Alberto Cora del Castillo, tengo 23 años, yo soy de Colombia. Como todas las personas que usted ve aquí, venimos detrás de un sueño. ¿Desde cuánto llegaste aquí? Vengo aproximadamente un mes, pasé Ecuador, Perú, Bolivia, ahora y para Chile. ¿Y hay gente que cobra también por guiarlos y hacer la pega como del coyote que le llaman? Sí. Son los mismos inmigrantes quienes denuncian que para cruzar deben pagar dinero en efectivo a coyotes, tanto chilenos como extranjeros, quienes controlan la frontera. En la frontera de Chile y de Bolivia es duro pasar. ¿Por qué? Porque en el lado derecho de acá están los militares con un tanque y apuntando al que pase a toda hora. Los coyotes, como dicen, los coyotes cobran aproximadamente 40, 50 dólares por pasar a acá. Coyotes o facilitadores del tráfico de personas que cobran hasta 100.000 pesos chilenos por persona para guiarlos en medio del desierto y campos minados, para luego llevarlos hasta la frontera con Perú o Bolivia y Chile y cruzarlos a nuestro país. Pero también existen otros que van más allá. Ya cayó la noche acá en la comuna de Colchane y este horario lo utilizan frecuentemente los migrantes, quienes tienen las intenciones de ingresar por pasos irregulares a nuestro país y en muchas ocasiones son ayudados por los coyotes, ciudadanos bolivianos que a cambio de una remuneración los internan por estos pasos no habilitados para posteriormente ser embarcados en vehículos chilenos y ser trasladados hasta la ciudad de Iquique. Allá van corriendo detrás de gente. Vengan acá. ¡Ey! Buenas noches. Todos los bolsos en el suelo. Todos los bolsos en el suelo. ¿De qué parte vienen? ¿Cuánto tiempo venían viajando? 60 días. ¿Todos juntos? ¿Son familia? Somos amigos, nos conocimos en el camino. Nos engañaron, nos iban llevando por un camino falso que no era y nos estaban llevando para la muerte, a la muerte. Estábamos cruzando Bolivia otra vez, nosotros no conocemos. ¿Nos engañó? ¿Un burrero, me imagino? Un burrero, no sé cómo se llama. Un coyote, un coyote. Horrible, estoy toda mojada, me robaron la maleta, los papeles de la niña. ¿Y los asaltaron? Sí, nos quitaron. Algunas pertenencias. En el camino, algunos son estafados por falsos coyotes o asaltados, pero hay más. Una vez que logran cruzar a nuestro país, específicamente a la localidad de Colchane, necesitan viajar hasta la ciudad de Iquique para luego, la mayoría, tomar algún transporte hasta la capital. Lo investigamos. Atento, ojo, viene llegando un bus. A menos de 1 kilómetro de la frontera existe un sector llamado Pisigacarpa. Allí hay más de una decena de casas abandonadas, ya que años atrás solía ser un lugar de residencia de trabajadores mineros. En este lugar, los inmigrantes, aprovechando las construcciones inhabitadas, se refugian del fuerte sol a la espera de lo siguiente. Mira, viene llegando otra micro. En plena pampa chilena, durante el día y la noche aparecen micros, vanes o minibuses y recogen a los cansados inmigrantes para luego trasladarlos durante 4 horas hasta la ciudad de Iquique. Mira, ahí viene llegando.
Solo bastó seguir a los vehículos de transporte ilegal de inmigrantes para llegar hasta la parte alta, sector oriente de la ciudad de Iquique. Allí fuimos testigos de lo siguiente. Ahí están bajando gente. Ni siquiera se esconden para poder bajar a los pasajeros, los vienen a dejar constantemente acá, es impresionante. Ahí viene un bus. Y es de los mismos que están arriba. Fue tan simple como instalarnos en una de las entradas de la ciudad para ser testigos de la constante llegada de buses ilegales que traen hasta acá, a diario, a decenas de inmigrantes a cambio de casi 100.000 pesos más por persona. El alcalde de la ciudad de Arica denuncia la instalación de bandas del crimen organizado internacional. La permeabilidad de las fronteras permite que la gente ingrese, salga, y no solamente como estamos viendo hoy día con el tráfico de personas, que deja en evidencia además que por acá se puede traficar armas, droga, animales, lo que sea, pero hoy día estamos traficando personas. Entonces hay un no entender cómo se enfrentan a estas situaciones, no entender que Arica, Tarapacá y Parinacota requieren una política de fronteras vivas. Chile requiere una política de fronteras vivas. La frontera de Chile con Perú y Bolivia esconde algo más profundo que la crisis migratoria, la instalación del crimen organizado. Mire. Comandante, estamos oscuros para no ser vistos a la distancia y muy lejos, en medio de la nada, por así decirlo, se ven luces como de vehículos. ¿Son vehículos esos que andan por el desierto? Sí, efectivamente, estamos en el salar de Coipasa, en el sector del territorio chileno, y lamentablemente hay muchos vehículos, sobre todo de contrabando, que salen de la zona franca y se los llevan a Bolivia. Es la noche de un martes y en Colchane, cercano a la frontera de Chile con Bolivia, en pleno desierto de Atacama, acompañamos a carabineros en uno de sus patrullajes. Allá estamos. Ahí a lo lejos se ven los autos. Sí. Detectan una caravana de 7 vehículos supuestamente robados, cruzando el desierto con sus luces apagadas, a punto de llegar a la frontera de Chile con Bolivia. A gran velocidad, Carabineros intenta darles alcance. ¡Pardo! No saben si los ocupantes pueden estar armados, pero Carabineros arriesga. Deben evitar que los delincuentes crucen la frontera, ya que si pasan a territorio boliviano, ya no podrán perseguirlos. ¿Este controlado no nos vamos? Ahí, Los sujetos arrancan, mientras el GPS de la patrulla policial alerta que como están a punto de cruzar a territorio boliviano, deben detenerse. Hay mucho contrabando de vehículos ahí y logramos percatarnos también que hasta la gente del mismo poblado efectúa un cobro, irregular por supuesto, para dejar pasar a esta gente hacia el salar de Coipasa, que en definitiva es mitad chileno y mitad boliviano. Además son rutas utilizadas por el crimen organizado. Lamentablemente lo ocupan como ruta de contrabando, tanto de drogas como gente que camina durante la noche para trasladar droga a Chile, como también cigarrillos, vehículos con cigarrillos, camiones con cigarrillos, o contrabando de especies hasta de animales exóticos que no hemos encontrado aquí en el lugar. Para el alcalde de Colchane, esta es una realidad instalada en la primera y segunda región desde hace años. Acusa que el Estado de Chile está sobrepasado. Existen grupos organizados que no solamente operan en Chile, creo que operan también en otros países. Y ahí claramente hay un trabajo que tiene que desarrollar, por cierto, las instituciones correspondientes. Una sensación de impotencia. Siento que el gobierno ha abandonado Colchane, siento que ha abandonado su labor de enfrentar con seriedad, con responsabilidad y conforme a lo que mandata la Constitución,
el tema migratorio. Frente a estas acusaciones de mentir absolutamente esta situación, el gobierno desde siempre ha impulsado una agenda de migración segura, ordenada y regular. Y ha definido además que quienes incumplan o quienes ingresen clandestinamente a nuestro país sean expulsados. Sin embargo, han sido otros quienes han entorpecido estos procesos de expulsión. Por ahora, y tal como hace un año con el estallido de la crisis migratoria, la situación al parecer seguirá exactamente igual hasta que no se apruebe el proyecto de ley que regula, ordena y sanciona la inmigración irregular y los delitos asociados. ¡Para! Una realidad que impacta y que pareciera haber llegado para quedarse. ¿Qué pasará? El debate y desafíos futuros ya están abiertos. Bueno, esperemos que esa crisis migratoria que está vigente en el norte se pueda controlar con las medidas que ya están tomando las autoridades y, por supuesto, con las autoridades que van a comenzar a hacerlo desde el 11 de marzo próximo también, luego que asuma el presidente electo Gabriel Boric. Vamos a dejar hasta acá las noticias. Por supuesto, le agradecemos que se hayan informado junto a nosotros, pero los invitamos para que sigan en nuestra sintonía. Ya viene por Chilevisión Doctor Milagro y por CNN Chile Conexión Global. Que lo disfruten y que tengan